Gracias por seguir junto a nosotros en esta hora en vivo, en directo, y hay varias preguntas y comentarios, así que trataremos de hacer tiempo para que no se nos quejen de que pedimos participación y no tenemos alguna en el programa. El doctor Harold Caballeros, que por cierto es abogado y notario y ha estudiado muchísimo, posee maestría en Relaciones Internacionales en la Escuela de Diplomacia Fletcher de la Universidad de Massachusetts, otra maestría en negocios en la Universidad de Miami, un doctorado en teología y un posgrado en sociología por el Centro de Investigaciones y Desarrollo para Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard. O sea que ha estudiado bastante. Nos hemos preparado interesados en contribuir con el desarrollo de Guatemala. Leí en un artículo que algunos le consideran el candidato mejor preparado académicamente para dirigir Guatemala. ¿Se considera usted así? Bueno, lo que me considero es una persona que ha estudiado, que se ha preparado con conciencia y que le he tratado de encontrar respuesta a los problemas que mi país tiene. Eso es lo que he hecho. Yo le decía antes de irnos a la pausa y tratar de incorporar algunas de las preguntas de nuestra audiencia, que me parece muy interesante el tema de la droga. A mí particularmente me ha gustado investigarlo a fondo y creo que ese es el dilema. ¿Se legaliza o no se legaliza? Y creo que es un debate moral más que económico el problema. ¿Le parece que podría tener un costo en su campaña política el abiertamente decir legalicemos las drogas y legalicemos la cocaína y esto va a resolver el problema en Guatemala? Es posible, pero yo creo que uno debe de ser claro con sus posiciones. A mí lo que menos me gusta es decir sí, pero no, pero sí. Hay que decir lo que uno cree, sobre todo si lo ha pensado. Yo creo que el Estado existe, y así dice la Constitución de mi país, se constituye con el objetivo de salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos. Y el tema moral acá no es el consumo. El tema moral acá es la delincuencia para obtener la droga. Es evidente que la ley no frena a las personas que quieren consumir droga. Eso es obvio. Además, el precio es tan alto desde el punto de origen al punto de consumo que genera toda esta mafia, contrabando, todo esto que nosotros conocemos como narcotráfico. Y para Guatemala no es un asunto ni de producción ni de consumo. Es exactamente eso, narcotráfico. Y nos está haciendo mucho daño. Ha corrompido la sociedad, ha corrompido el sistema político, corrompe las elecciones a través del financiamiento de los partidos políticos, coopta al Estado. Es una verdadera mafia. Y podría ser eliminada porque nosotros realmente no somos los culpables de ese problema. Ahora, reconozco perfectamente que Guatemala es un país muy pequeño como para salir a solicitarle esto al mundo. Aquí hubo una pregunta directa y yo dije lo que yo pienso, como suelo hacerlo, eso es todo. Claro, pero parece, digamos, es una cosa bastante ideal. Guatemala podría tratar de legalizar la cocaína. ¿Resolvería el problema si sus vecinos no lo hacen? No, absolutamente no. Esto no lo puede solucionar un país de tránsito. Al contrario, sería un problema inmenso para Guatemala. No. Esto es si en realidad los países legalizaran la droga o pusieran atención a experimentos positivos como el de Holanda, Portugal o España, que lo que hacen es protegen al adicto para proteger a la sociedad. Entonces, a mí me parece que eso es positivo, porque en última instancia necesitamos verdaderamente defender a la sociedad, protegerla. Claro. Usted habla de que uno de los flagelos, digamos, consecuentes del narcotráfico en Guatemala es justamente la corrupción. Y la corrupción que está presente en esta campaña electoral. Absolutamente. Porque constantemente leo que los partidos políticos se acusan mutuamente de estar financiados por el narcotráfico. Le pregunto, ¿es su partido inmune a este tipo de problema que yo me imagino que puede ser una tentación para todos los partidos políticos, recibir ese dinero y crear ese tipo de intereses? Como en todas las cosas de la vida depende cómo crea uno las instituciones y cuál es el objetivo. Nosotros tenemos 17.290 contribuyentes. Desde que iniciamos el partido le pedimos a la gente que nos ayudara económicamente. Si vive en una región urbana nos da 10 quetzales diarios. Son 3.600 quetzales al año. Si vive en una región rural, 50 centavos diarios. Entonces, de esa manera nos nutrimos de fondos sin recurrir a contribuciones millonarias. En esas contribuciones millonarias es donde se coopta a las personas y después el presidente de turno tiene las manos amarradas y sale con esa frase de que no hay voluntad política.
Pero lo que quiere decir es que le dieron plata y ahora está amarrado. Esa es la realidad. Y eso es lo que nos está pasando y por eso tenemos estos niveles de delincuencia. Habla usted de la recolección de fondos y yo tengo que decirle a nuestra audiencia internacional, como lo mencioné al inicio del programa, que por muchos años se le conoció a usted en Guatemala como el pastor Harold Caballeros, pastor evangélico de su iglesia, la iglesia que usted fundó y su esposa también es parte de esta congregación, de esta iglesia. La recolección de fondos me suena como recolección de ofrendas. Absolutamente. En las iglesias. ¿Es el mismo sistema que usted llevó de la iglesia al partido? Sí, es el mismo sistema, porque la iglesia evangélica en Guatemala ha crecido tanto por la contribución voluntaria de las personas. Bueno, pero vamos a hacer una pausa. Contribución voluntaria, discúlpeme, pero no. ¿Por qué? Bueno, porque yo voy a la iglesia y no es tan voluntario cuando a veces ya no es ni una vez, no sé en su iglesia, pero yo digo hasta las iglesias católicas en este momento te pasan 2 veces el cepillo. Antes era una sola vez, ahora lo pasan 2 veces. Y la primera vez dicen es para la iglesia y la segunda vez es para hacer un edificio o tal obra caritativa. Yo no creo que el diezmo es una contribución voluntaria. Bueno, yo supongo que no le ponen una pistola para pedírselo. Ah, y todo lo que nosotros hacemos que no tenga una pistola en la cabeza es voluntario. ¿Es voluntario o no es voluntario? Yo traigo un regalo o una contribución porque quiero hacerlo, ¿o no? No sé. A mí no me parece tan voluntario cuando uno pertenece a un colectivo y dice... Tal vez, si hay sanción social, ¿no? Si no se da. No sé si la iglesia lo tiene. Muchos partidos políticos obligaban a la gente a tener... Mi experiencia de 23 años en la iglesia es que todo se hace por entusiasmo, por motivación positiva. Por fe, por supuesto, y también por cariño, porque no solamente hay obras necesariamente espirituales, también hay mucha obra social. Nosotros, por ejemplo, tenemos una fundación que trabaja en proyectos de desarrollo sostenible. Claro. Y la gente ayuda, no solo con dinero, con tiempo, con esfuerzo, con su propia profesión. Pero lo que pasa es que me llama mucho la atención que usted esté diciéndome, por ejemplo, que en zonas rurales de Guatemala pagan 50 centavos, cuando al mismo tiempo usted está tratando de buscarle solución con la super tortilla a un grave problema de desnutrición que tiene Guatemala en muchas zonas donde la gente se está muriendo literalmente de hambre. Entonces, ¿cómo el partido puede recolectar, aunque sea 50 centavos, en zonas que a lo mejor la gente no tiene para comer? A lo mejor esas personas no dan los 50 centavos. Ahí es donde estoy diciendo. Pero entonces... No, es que no es obligatorio. No es obligatorio. No. Es absolutamente voluntario. Y hay personas que dan más y hay otros que no dan. Como en todas las, como Pareto, ¿no? 80-20. Claro. En todas las organizaciones es así. Es absolutamente voluntario. Ahora, a lo que yo me refería es que hicimos el sistema con el objetivo de que todas las contribuciones fueran pequeñas. Si alguien le ofrece a usted 2 millones, 3 millones, $1 millón, ya eso es otra cosa. Claro, pero su partido de todas maneras me imagino que está abierto a ese tipo de contribuciones. Pero no hemos recibido ni una. No han recibido ni una. Fíjese usted que hay una, contribución puede haber, pero lo que se ha hecho en el pasado en mi país es la venta de las posiciones. Entonces le venden la primera posición para candidato a diputado de tal distrito a tantos millones. Y por ejemplo, se vende una posición en 7 millones de quetzales. Y el sueldo del diputado por los 4 años es 1.400.000. Entonces no salen las matemáticas. Claro. Entonces ya no es un partido político, ya es una fábrica de corrupción. Y eso es lo que quisiéramos evitar. Vamos a hacer una pausa porque nos tenemos que actualizar con las noticias de último minuto. Regresamos en solo 90 segundos.